Crisis, una oportunidad. En esta ocasión les hago el video referente a las crisis que uno vive a los 40 años, que comienza desde los 38 hasta los 42 años. O sea, ese es más o menos el rango en que tenemos diferentes aspectos de tránsitos de planetas en nuestra carta astral. Bueno, la palabra crisis viene del griego krinein, que es un yo decido, separo, juzgo, cambios en sí. Es tomar decisiones, por ende es la toma de decisiones referente a hacer de la crisis una oportunidad. Para ello tienes que reconocer, hacer un autorreconocimiento de decir yo estoy pasando por un cambio, por un proceso, interiorizarlo y comprenderlo para dar ese salto evolutivo, para trascender esa parte, ¿ya? Bueno, una vez que tú haces ese cambio, puedes ir haciendo un proceso de autoconocimiento para dar como el salto cuántico, por así decirlo. Cada ciclo, es decir, cada planeta, ¿ya? Aquí está el Sol. Cada planeta obviamente tiene su órbita alrededor del Sol, ¿ya? Y esto, obviamente, por ejemplo, nosotros estamos acá, el planeta Tierra, que es acá, nosotros estamos aquí, hacen bueno, cada movimiento de los planetas emana una energía, y esa energía es la que finalmente nosotros sentimos, nosotros vivenciamos, nosotros estamos conectados, ¿ya? Lógicamente hay personas que dicen, ya, pero es que los planetas están tan lejos que vamos a estar sintiendo la energía de ellos. Esto es como lo mismo a nivel microcosmos, que es, por ejemplo, con nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso, los dendrocitos, los oligocitos, qué sé yo, las dendritas, los astrocitos, etcétera, que están a nivel interno de nosotros. Ese movimiento, esa interconexión que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que estamos hechos de minerales, los mismos minerales que están hechos varios planetas, que están conectados con la naturaleza, así mismo como nosotros somos internamente un mar de minerales, de agua, de gases, lo mismo los planetas, y nosotros nos interconectamos también con nosotros mismos, con otros humanos, con otros animales, con el reino mineral, con el reino vegetal, etc. Asimismo se lleva al macrocosmos, que es como los planetas no nos afectan, porque no es la palabra afectan, sino que cómo nos ayudan a vivenciar ciertas energías para hacer esa evolución que es necesaria en cada uno de nosotros, ¿ya? Yo en este caso voy a hablar solamente de los planetas transpersonales, que son los que están más lejos del Sol, que son Urano, Plutón y Neptuno, y los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, ¿ya? Lo que es los planetas personales como Mercurio, Venus, el Marte, por ejemplo, no, porque esos son planetas personales y están más ligados a nuestros cambios como internos, más íntimos, porque ellos dan una vuelta al Sol más rápido. Por ende, por ejemplo, Marte dura aproximadamente, está por cada signo, un mes a 2 meses, un mes y medio a 2 meses, dependiendo de la órbita del ciclo que tiene. Ya, porque obviamente las órbitas no son perfectamente elípticas, sino que a veces, por ejemplo, está aquí el Sol y hacen como una vuelta así alrededor del Sol. Entonces, por eso ese trayecto es lo que se demora. No son netamente circulares como tal. Por ende, vamos a hablar de cada de los ciclos de ese tipo de planetas porque marcan generaciones, ¿ya? Marcan generaciones en uno. Por ejemplo, Plutón está por signo alrededor de 12 a 18 años. Y entonces, por ende, muchas personas nacen con Plutón en Capricornio, o en Sagitario, o en Libra, o en Escorpio, etc. Así que eso, ellos hacen un tipo de proceso en nosotros diferente dependiendo de la carta astral. Así como nosotros tenemos nuestra huella dactilar
es diferente en cada uno, la carta astral también es diferente en cada uno de nosotros, y que un Plutón esté en Capricornio, pasando actualmente por Capricornio, hace diferentes aspectos dependiendo de los planetas internamente que nosotros tengamos, ¿ya? Bueno, entonces lo que es la astrología en sí, al tener ese autoconocimiento nosotros de la carta astral que nosotros poseemos, nos da nos da como la comprensión interna para saber con qué mochila de herramientas tenemos, con qué mochila de herramientas tenemos, cuál es nuestro arsenal de valores internos que tenemos para poder entender cómo hacer de la crisis una oportunidad, ¿ya? Hay que considerar, obviamente, que el tiempo no es lineal, sino que es cíclico, ¿ya? Entonces, un tránsito actual de Plutón que estamos viviendo acá, quizás lo vamos a vivir por acá de nuevo y por acá ya a los 60 años, ¿ya? Y en cada uno, obviamente, nos vamos evolucionando y vamos transformándonos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos da el hacer como ese salto evolutivo, ¿ya? Y en este caso, obviamente, la idea es no ser un roble, sino que ser lo más flexible posible, ¿ya? Esto quiere decir aprovechar la crisis y que te haga ese movimiento, y tú ir surfeando la ola, o tú ir vivenciando ese movimiento del viento, en este caso como el viento que está pasando acá, que de hecho quería hacer yo este video afuera, pero no me dejó porque hay mucho viento y mucha bulla y se caen las hojas de palmera y me puede caer una encima. Y no quiero ese tipo de crisis en mí. Así que bueno. Y tenemos que ver las herramientas que nosotros tenemos para poder hacer de la crisis una oportunidad. La crisis viene cuando tú te resistes al cambio, cuando tú no eres flexible, es donde empieza la crisis, porque tú como que te aprisionas, no te dejas ser, no te dejas llevar, ¿ya? Y ahí donde vienen las crisis, los estrés, las depresiones, el no poder dormir, la gastroenteritis, porque no estás fluyendo con la crisis o no estás soltando algo que tenías que dejar ya. Entonces, de ahí vienen lo que es la crisis, porque no estás sintiéndola, ¿ya? En este caso, por ejemplo, lo que es las crisis nos permiten acercarnos a la esencia que somos. Mientras más diferentes somos cada uno, así como la huella dactilar o la carta astral, nosotros tenemos como una conciencia universal, ¿ya? Entonces, nosotros con esas crisis que cada uno vive, y la vive cada uno diferente, ese aporte de cómo viviste la crisis, de cómo la sentiste, de cómo la vivenciaste y hiciste esa transformación en ti, y por ende eres único y eres diferente al otro, haciéndote un autorreconocimiento. Cuando tú te haces ese autorreconocimiento interno, aportas a esa conciencia colectiva, aportas a esa conciencia universal, a la memoria universal, ¿ya? Que está aquí, que nosotros quizás no la sentimos, no la vemos, pero está esa conciencia universal. De hecho, en un curso que estoy tomando de neurociencia, se dio como ejemplo que podría ser que nuestras neuronas no es que almacenen memoria, sino que puede que sean antenitas, y esas antenitas son las que capten las cosas que están sucediendo alrededor. La memoria queda al final alrededor de nosotros, pero nosotros las captamos al final. Entonces yo creo que es abrir esas antenitas y reconocer qué somos y lo que no somos, para poder hacer ese aporte de conocimiento al mundo o al planeta, al universo en sí. Ahí está el tema de los registros akáshicos, por ejemplo, o la regresión de vidas pasadas, de que al final eres
como que vienes como en una memoria ya. Por ejemplo, los niños pequeños, los de 2, 3 años, vienen con esa memoria, ese chip incorporado que le dicen de la tecnología, ¿ya? ¿Por qué bien tienen esa facilidad? ¿Me entienden? Que es como cuántico, es como extraño, es como loco. Yo estoy como bien, cada vez como que voy confirmando más ese tema de que la memoria final está por acá y nosotros somos simplemente antenitas, como el wifi, que al final nosotros somos antenitas, que tenemos adaptación a esa conexión. Por eso la idea es conectarte con enraizarte, con el tema de los chakras, tener como esa conexión a nivel superior, con el chakra corona, etcétera. Entonces, de ahí viene todo eso, o sea, recién lo estamos como captando, entendiendo, comprendiendo. Y sí, pues puede ser un tema súper loco, pero al final, con todo esto, con la energía cuántica, está siendo investigado con las herramientas que tenemos, porque cada vez las maquinarias van siendo más suspicaces y van encontrando al final, comprobando cosas que venían de mucho antes de la antigüedad y ahora recién se están confirmando, ¿ya? Bueno, pasamos a la siguiente hoja. Tengo todo anotadito. Bueno, en este caso obviamente es tomar las crisis como desafíos. Ya nunca vean como que la crisis es difícil, sino que tómenla como un desafío a superar, ¿ya? No resistirnos al cambio, sino que fluir. Esa es la importancia. Y hacerte preguntas, por ejemplo, ¿existe un nuevo camino a explorar para mí? Algo que quieras experimentar, algo nuevo, ¿qué quieres tú vivenciar? Y ese es como el aporte, la entrega al servicio al otro, ¿ya? Es como cuando tú dices, quiero vivir esto, quiero sentir esto, quiero vivenciar esto, y el tema de cuando tú te individualizas y te conectas contigo mismo, y después viene la parte del compartir eso que tú eres con el otro. Eso es lo mágico, eso es lo lindo, ¿ya? Entonces, para eso es lo importante de vivir las crisis y tomarlas como una oportunidad. No caer en el tema de la victimización, por ejemplo, cuando tú te sientes culpable o arrepentido de que no hiciste algo a los 20 o algo a los 30, o te sentiste dormida y que recién despertaste, que muchos dicen el despertar espiritual y todo eso, pero hay que hacer ese reconocimiento y decir, pucha, yo pasé todo esto, llegué hasta aquí, y hacer como una mirada hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Yo llegué hasta aquí y soy lo que soy ahora, en estos momentos, y estoy pasando por esta situación y tengo todas estas herramientas y reconocerlas, poder sentirlas y decir ya, perdonarte ya de cosas que pasaron para tú vivenciar algo, para tú sentir algo y soltarlas, ¿ya? Decir yo era una cabra chica de 20 o yo era una cabra chica de 10 de esta edad y mis papás me condicionaron a tal cosa y hacerte como un perdón y no culparte, sino que decir, oh, y lo que pasé, lo que yo viví y cómo superaste ese tipo de cosas y pudiste entregar esa memoria universal de esa superación a la memoria colectiva, ¿ya? Entonces tomen ese tipo de detalles como súper importantes, súper power, aunque lo hayan vivido a nivel familiar, como chiquitito, como de cada uno de ustedes, háganlo también haciéndose ese autorreconocimiento y teniendo esa perspectiva de ser presencia en el mundo, ya de tener esa presencia, de tú mismo darte el lugar en el mundo de lo que tú aportaste, aunque no haya llegado más allá, digamos, a tu nicho de familia, sino que también como que tú aportaste o diste una entrega mayor, ya, por un bien al final común. Nunca decir yo acá, decir, por ejemplo, lo que he hecho yo está malo o está bueno, sino que aceptarlo, comprenderlo y soltarlo. Son palabras súper claves, pero que hagan ese análisis de la palabra, aceptar, comprender, soltar. Es súper powerful son esos caminos, ya ese tipo de palabras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú estabas acá
en un puente, ¿ya? Tú ibas a saltar este puente y el puente se cortó y tú tuviste la grandeza de pasar por abajo del puente y pasar por un río turbulento. Esa es la grandeza que te da, ¿ya? O de haber dicho no, por ejemplo, no quiero pasar por ese puente, me voy a quedar aquí, voy a disfrutar lo que estoy viviendo ahora en este proceso y vivirlo y afrontarlo y quedarme, también es mágico, es trascendental. Entonces no se culpen ni se queden como en la victimización, ¿ya? Y bueno, agradecer ese tipo de cosas. Las crisis te dan la oportunidad de decir ahora sí puedo y también de decir yo no puedo, ¿ya? Y saber que al decir ese yo no puedo te está abriendo otra puerta también, ¿ya? No cegarse con decir yo no puedo hacerlo y se te van a abrir oportunidades, sino que ese decir yo no puedo y reconocerlo también te va a dar otra opción de ir a otro espacio que tienes que vivir, ¿ya? Bueno, partamos por ejemplo, por la crisis de Júpiter, ¿ya? Júpiter se demora en dar la vuelta al Sol 12 años, ¿ya? Entonces, por cada signo está un año, ¿ya? Entonces, hay generaciones que nacieron con un Júpiter no sé, en Piscis, por ejemplo, ¿ya? Que nacieron con ese Júpiter en Piscis. Y actualmente, por ejemplo, Júpiter está en un signo determinado, no me acuerdo si estaba entre lo voy a ver aquí en mi ayuda de memoria. Bueno, Júpiter está en este momento en Acuario, ya en este momento del video está en Acuario, ya está retrogradando, así que prontamente ya va a entrar a Piscis, que obviamente va a estar ahí ya después de un año, retrograda, pero está como un año alrededor, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que son las crisis o el ciclo o tránsito de Júpiter? ¿Ya? Júpiter rige, en este caso rige a Piscis y rige a Sagitario, ¿ya? Rige es porque es como el líder, como el guía del signo, ¿ya? Es una energía guía de ese signo. Es el sentido de vida, la vocación, la orientación, es la exploración y la renovación de creencias. Por ejemplo, ya a los 12 años, cuando ya te diste la vuelta del ciclo, a esa edad, ya te das cuenta, por ejemplo, del mundo mágico, que ya no te identifica comúnmente el mundo mágico de las hadas, de los elfos, de las cosas mágicas que uno cree cuando es niño y de hecho tiene como esa conexión de sentirlo, ¿ya? Después de los 12 años, 13, 14, como que estás como haciendo ese cambio de yo soy grande y ya no creo en esas cosas. Empiezas como a vivir ese tipo de situaciones. Bueno, tuve que cortar el video un ratito. Bueno, las crisis de Júpiter tienen que ver con este cambio de creencia y también lo vemos como una traición al clan familiar, porque es como que dejamos de seguir algo que venía de nuestra familia y lo dejamos atrás porque obviamente nosotros evolucionamos. Entonces dejamos de seguir algún estereotipo familiar para hacer el cambio nosotros, porque obviamente también es otra generación, otro tipo de situación que estás viviendo, pero a veces lo tomamos como una traición a nivel familiar. Esto a veces es inconsciente, por eso a veces cada 12 años, por ejemplo a los 24, a los 36, hay como ciertas crisis como que ya te dejas de identificar con cierto tipo de cosas, de situaciones, de creencias. Y en este caso también a verdades que tú creías y las dejas de sentir, de ser parte de ti. Y aquí tú dices, no, ya no creo en esto, no sé por qué crees en esto otro. Y es respetar también esa verdad que es de otro, que tú también creías antes y ahora ya tú la dejaste de creer o ya no fue importante para ti, y respetar que esa persona está en esa verdad y no forzarla a hacer un cambio o forzarla a creer en tu verdad cuando la verdad es un estado de búsqueda
y no es netamente algo tangente, digamos, algo drástico o algo, no es una certeza absoluta. O sea, la verdad va cambiando, va evolucionando en ti y tú tienes que encontrar tu propio camino, tu propia verdad y tienes que vivirla, ¿ya? Esa búsqueda de la verdad está constantemente en nosotros. Eso al final lo que nos motiva a vivir, esa creencia, esa fe, como esa, ¿qué puede ser? Te da como esa sensación, ¿ya? La creencia o fe en algo nos asegura, o sea, nos da como esa seguridad de un cierto parámetro, nos da una motivación, como dije. Porque si uno deja de creer en algo, sientes como un vacío. Y ese vacío es lo que te hace vivir como una crisis. Entonces, por eso hay que hacer como un cambio de fe, un cambio de creencia, o ampliar tu creencia, o investigar, como interiorizar, como hacerte una introspección de en quién creo. Y ahí es donde uno empieza, no, es que yo creo en mí, es que yo creo en esto, yo creo en todo otro, yo creo en una religión, etcétera. Como que ya vas como yendo como hacia un grupo comunitario, crees en una sociedad X, crees en una doctrina o algún dogma, etcétera. En este caso, la ruta que te da a seguir es esa fe, esa creencia, ¿ya? Y ahí tú decides si quieres ir tú con un auto, no sé, ahí tú decides si tú quieres ir a avanzar en un barco, en un buque, o quieres avanzar en un tren o en un avión. Ahí está el tipo de creencia que tú quieras ir y quieras evolucionar, quieras llevar, ¿ya? Ese tipo de lo que son las crisis de Júpiter que pasan, dan la vuelta cada 12 años en nuestra vida, y es un signo, o sea, está un año por signo, ya repitiendo, recapitulando. Bueno, ahora lo que es Saturno. Saturno representa la estructura, el tiempo, los ritmos, el tiempo, digamos, de hora a minuto, los límites sanos, la ley, el sentido de realidad, la metodología, la responsabilidad, ese madurón que tenemos, nos da Saturno. En este caso, Saturno al final es muy parecido a veces en lo que es con Mercurio, pero la diferencia con Mercurio, por ejemplo Mercurio Virgo, es que es más eficaz y optimista lo que es el signo Virgo, esa energía como de estructurado, de ordenado. A diferencia de Saturno, que es como un poquito más sufrido, más como que te cuesta, como que hace esos cambios así como de madurar, como difíciles, como de desafiantes, ¿ya? Eso es. A los 14 tienes una oposición de lo que es hay una oposición, por ejemplo, de lo que es Saturno con tu Saturno natal, ya hace una oposición, ya, o sea, un ángulo de 180 grados, hace una oposición, y eso te hace cambiar la perspectiva de ti mismo, ya. Hay una maduración que tiene también que ver con un estado hormonal, con el cuerpo, con pensamiento, etc. Ahí es como que te defines tú, te empiezas a definir tú y empiezas a cambiar lo que es eso lo que tú eres. Ahí empieza la rebeldía. Empieza la rebeldía porque te empiezas a querer diferenciar de tus padres, ¿ya? Te empiezas como a rebelar, porque obviamente te estás descubriendo, entonces tienes que revelar y tratar de sacar y de expresar lo que eres para poder saber quién eres, ¿ya? Ahí empieza como o te revelas a tu familia o hay una lealtad a tu familia. Y aquí hay que tener cuidado porque hay muchos niños que por no ser desleales a su familia, porque lo toman así, hacen cosas que al final no quieren hacer, no hacen por agradar al papá o la mamá, hacen cosas que finalmente no son, y después, por ejemplo, siguen con esa idea, a los 18 empiezan a estudiar algo que no quieren por ser leales a su familia,
y se pierden ser quienes son y después empieza la crisis de congelar en las carreras, de no seguir en la carrera universitaria, por ejemplo, porque al final trataste de ser leal a tu familia y finalmente no era lo que tú querías, no era tu esencia. Por eso lo importante es que nosotros como padres no instigamos a nuestros hijos a irse por un camino si ellos no quieren hacerlo o si tú ves que no lo quieren hacer. Y ahí también es muy importante el tema de la carta astral, porque en la carta astral te da como una luz de con qué esencia vienes, con qué vocación, con qué potencialidades, los elementos con los que traes para poder trabajarlos y que se reconozcan ellos mismos. Es súper importante también el tema de la carta natal en niños para saber cómo nosotros como padres podemos guiarlos para que puedan expresar su cajita de herramientas, su mapa evolutivo, que es su carta astral, ¿ya? Bueno, en este caso, por ejemplo, hay una crisis que, bueno, ya cuando Saturno da la vuelta completa, es entre los 28 y 29 años de nuestra vida, y obviamente ahí va a los 30, la crisis de los 30 te pega del madurón y dice, ya, te quieres comprar una casa, o quizás ya tienes hijos, quieres formar familia, tienen como diferentes ideas que te están pasando, ya tienes un trabajo más formal, te casas, fíjese bien como a los 30 años, 28 o 30 años, como que haces como un tema de decisiones importantes, ¿ya? Y eso porque ya Saturno ya dio la vuelta y tú ya viviste diferentes ciclos en ti que se dan cada 7 años, cada 7 años, a los 7, a los 14, a los 21, 28, 29 años. Y más encima también hay está considerar también no solamente la de Saturno, sino que la de Júpiter que hablamos recientemente, que también hace conjunciones y aspectos en ti, en tu carta astral. Estoy buscando aquí el lápiz azul. Aquí está el lápiz negro. Por ejemplo, ya hablamos de Saturno, que puede hacer oposiciones o puede ser, por ejemplo, si Saturno está acá, por acá, puede hacer una cuadratura, ¿ya? Un ángulo de 90 grados, es una cuadratura con tu Saturno natal, y tu Júpiter digamos, en tránsito, está haciendo también un aspecto a Saturno, por ejemplo. Y ahí está el tema de que es diferente en cada uno, ¿ya? Por ejemplo, si tú estás teniendo en este momento, por ejemplo, puedes tener una conjunción de tu Júpiter a los 24 años, una conjunción de tu Júpiter con tu Júpiter, y Saturno está haciéndote un aspecto diferente, más los planetas que están interrelacionados, te mueve la energía de una forma para que tú puedas entenderla y evolucionarla, ¿ya? Ahí está la importancia también que yo digo de que se lean la carta astral y que sepan qué tránsitos están pasando actualmente hoy en día por ustedes, porque obviamente va a significar algo totalmente diferente en cada uno, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, si se fijan acá, aquí, espérense, vamos a tomarlo acá, ¿ya? Por ejemplo, hay una oposición de Venus con mi Urano. Hay como que está pasando, o sea, como que está pasando todo el mambo acá en mi carta astral digamos, con los aspectos, con los tránsitos que están pasando alrededor mío y con mi carta natal interna, ¿ya? Entonces están haciendo como uniones, ¿ya? Están o tomándose de las manos, cada planeta está tomándose de la mano diciendo, oye, yo soy Venus, Venus natal, que el Venus que está en mi carta astral, y Venus está circulando por acá, y está tomándose de la mano y decir, ya vamos juntos, hagamos este tipo de energía, y este tipo de energía te va a favorecer de esta forma, ¿ya?
Por ejemplo, yo tengo Venus en Escorpio y en este minuto está entrando Venus en Escorpio, ¿ya? Yo, por ejemplo, lo tengo en el grado 15, en estos momentos Venus está en el grado 1 de Escorpio, y eso significa en mí un tema porque está en Escorpio, de fusión, de crisis, por así decirlo, interno a nivel de relaciones, etc. Como toda una introspección de decisiones, etc. Entonces, ese tipo de aspectos, cuando tú lo sabes, tú ya sabes cómo puedes ir afrontándolo. No sé si lo dije ya en el video, pero lo voy a repetir, que es como el tema de la bicicleta. Ya, tú estás posicionado en tu bicicleta, estás con el pie en el pedal, y viene un planeta, ya, cualquiera, viene un planeta y te empuja, pero como tú ya sabías que venía ese planeta, ya sabías de esa energía, tú te impulsaste y anduviste súper bien en la bicicleta, ¿ya? Pero si tú no sabías de esa energía, te posicionaste con la bicicleta, pero andabas mirando para otro lado, andabas pendiente de otra cosa, incluso sin sujetar el manubrio, esa energía del planeta te empujó, te quería favorecer, pero al final tú lo tomaste como un empujón y empezaste a culparlo, de hecho, te empujó y te caíste. Y ahí donde te salió mal al final no haber hecho ese conocimiento anterior de saber qué tipo de energía era la que está fluyendo en este momento en el planeta, ¿ya? Es como que te da como aviso, ¿ya? Por eso es importante el tema del autoconocimiento, porque cuando tú sabes de qué estás hecho, sabes cómo vas a afrontar ese tipo de situaciones angustiosas o situaciones desafiantes o situaciones que te llevan a hacer un cambio, ¿ya? Bueno, finalmente lo que tú eres se va revelando en cada crisis. Entonces, como que en cada crisis te hace saber realmente quién eres y de qué estás hecho, ¿ya? Eso es lo que te hace al final. Hay crisis, por ejemplo, en la cuadratura con Neptuno, te da cuenta bajo qué condicionamientos estabas hecho, bajo qué condicionamientos del clan familiar, etc. Entonces, cuando tú ya tienes ese conocimiento previo y tú haces ese análisis y esa comprensión, empiezas a tomar decisiones más libremente sin estar condicionado a otros temas, ¿ya? Bueno, hablando de lo que es Saturno en este caso, lo que es Saturno también tiene que ver con el ego, cómo tú te estructuras, cómo tú te ordenas, cómo tú usas cierta metodología para evolucionar. Saturno te da como yo soy de esta forma y voy a llegar a esta meta de tal forma. Tienes que como planificarte, ¿ya? Saturno te da la oportunidad de hacer un plan de vida para poder surfear estas olas de una mejor manera. Ya todos ven a Saturno como malo. A nivel astrológico, la astrología antigua, lo ven como el Saturno malo, pero para mí Saturno te da esa oportunidad de planificar, de ordenarte, de usar tu propia verdad. Con Júpiter te da la oportunidad de hacer tu propia introspección y tu propia metodología para poder llegar a la meta a la cual quieres, a la cual tú te pusiste, obviamente. Ahí está el de que tienes que hacer un plan de vida, tienes que hacer un plan de vida, una meta. Y si no tienes un plan, si tú dices, no tengo ningún plan, tienes que ser consciente de decir, ¿sabes que no tengo ningún plan? Voy a ir a lo que salga, ¿ya? A lo que aparezca, pero tienes que ser consciente de eso, ya, no tengo un plan, entonces tienes que ir surfeando con ese no tengo plan, con esa conciencia de decir, no tengo un plan, así que voy a lo que es la corriente, y ser consciente y después para que no te pille mal parado, ¿ya? Voy a poner acá la cámara más aquí arriba. Bueno, hay otra crisis, para que no salga tan largo el video, y vamos viéndola como de a poco. Plutón se demora 84 años aproximadamente en dar la vuelta al Sol. Por ende, que vivamos el ciclo de Plutón como lo vivimos de Júpiter o Saturno, está difícil, ¿ya?
En este caso, por ejemplo, Plutón hace una cuadratura justamente a los 40 años, de 38 a 40 años. Es la fuerza potenciadora y transformadora. Ya todos le tienen miedo a la crisis de lo que es Plutón, porque Plutón rige a Escorpio en la casa 8. Le tienen miedo porque es del cambio, muerte y transformación. Cambio, muerte y transformación. Y nosotros tenemos que estar habituados, no habituados, sino que ser conscientes de que tiene que morir un yo de nosotros para volver a nacer otro yo, ¿ya? Tiene que morir un yo ego, ¿ya? Un yo con una máscara, una personalidad X, y tienes que volver a nacer. Tienes que darte esa oportunidad, no de ser, como decíamos, de ser un roble, sino que ser flexible para que puedas tú no temerle a esos cambios que están sucediendo en ti. Así como nuestras células van muriendo y naciendo cada cierto tiempo, también hacerte una introspección y de decir, yo soy esto, yo era esto y ahora soy esto otro, ¿ya? Cambiar, tener la oportunidad de cambiar y decir, ya yo era roja y ahora soy morada y quizás a futuro quiero ser blanca, ¿me entienden? Como darte esa oportunidad de cambio. Y eso es lo que es Plutón. Te da esa fuerza, tiene la capacidad de atravesar, de que podamos atravesar el dolor y salir renovados, como airiosos, ¿ya? Y con una nueva experiencia a costa de nosotros, o sea, con una nueva experiencia que puedes tú compartir con esa memoria universal. Nos da como la fortaleza interna, nos da poder personal. Plutón es el poder personal, ese que te mueve, ese que te motiva, con el que tú vas. Plutón también tiene que ver con esas personas que tienen baja autoestima y, bueno, también tiene que ver Saturno, y empiezan a ser manipuladoras. Como no creen en ellas, como tienen tan baja autoestima, no creen en su poder personal, empiezan a manipular al otro para que el otro les dé lo que ellos quieren. Porque no creen en ellos, en su poder personal, entonces manipulan al otro para que le den lo que necesitan. Siendo que uno es el que tiene ese poder como para buscar lo que uno finalmente quiere para uno. ¿Ya? Esa fuerza que tenemos, comúnmente no la aprovechamos y al final la reprimimos o la exageramos, ¿ya? Una de dos. La explotamos en otro, nos manipulamos, caemos como en digamos que absorber al otro. Aquí está el tema cuando tú te das cuenta de qué recursos tienes o hacer una introspección repito, introspección, es que hay que ser como algo interno. Saber qué recursos tienes y cuáles son tus valores y cómo potenciarlos, ¿ya? Eso es Plutón, hacer ese reconocimiento, esa sombra, darle luz a tu sombra para poder reconocer lo que eres, lo que no eres y finalmente dar ese salto, ¿ya? Plutón tiene que ver con la generación de recursos propios, lo que es interno, tiene que ver con la sexualidad, con el dinero y con el poder. Por eso muchos le temen a Plutón porque está con esos temas que son súper fuertes a nivel humanitario, a nivel mundial. Es como ver cómo yo me valoro, ¿ya? Cuál es el bienestar que me doy a mí mismo y ese bienestar que tengo interno, cómo lo comparto con un otro. Es reconocer el talento que cada uno tiene, los dones que cada uno tiene, que tiene que ver también con Venus, con ahí ver dónde está tu Venus y cómo está aspectado, y eso expresarlo, una vez que tú ya haces ese reconocimiento, lo expresas, lo publicas, aún con miedo, ¿ya? Esa es la idea, con Plutón vas con miedo nomás, o sin miedo, o vas con miedo, o sin miedo. Y ahí está cuando tú no te valoras, empiezas a manipular a los demás y empieza a quedar a ver esas crisis y después terminas enfermándote, haciendo depresiones o ansiedad. O no estoy diciendo que todas las personas que están con depresión o ansiedad son así, pero me refiero que eso es lo que provoca finalmente, ¿ya? Sí,
sigamos por otro tema. Bueno, el ciclo de, bueno, en este caso lo que es el ciclo de Plutón, que es una cuadratura que da con tu Plutón natal, o sea, el Plutón tránsito está haciendo una cuadratura con tu Plutón natal, ¿ya? Plutón tránsito hace como una cuadratura con tu Plutón natal, cuadraturas como ángulo de 90 grados y significan todos esos cambios en ti. Entonces, como, repito, es como valorarte, ¿ya? Es sacar la esencia que tú eres y decir, esto soy yo, y con esto me muevo y esto quiero ser, ¿ya? Esto quiero hacer y quiero ser. Así que no olviden esa parte. De reafirmarse, de autorreconocerse y decir yo sigo acá y esto es lo que quiero hacer y esto es lo que no quiero hacer, ¿ya? También es marcar los límites. Decir esto no lo pienso hacer más porque esto me incurre en tal cosa y a seguir con lo que tú estás sintiendo en ese momento, ¿ya? Porque después viene el ciclo de Urano, que es que también pasa únicamente a los 42 años, que es la edad que tengo yo, que es las ganas de Urano en sí refleja lo que es lo genuino, lo original, lo vanguardista, lo especial, lo moderno, tiene que ver con la parte tecnológica, que es todo como lo nuevo. A la diferencia del Sol, es una creatividad de la conexión con la esencia, ¿ya? El Urano es como la chispa, la idea, se me ocurrió tal cosa, los proyectos locos, como esa mirada como nueva, como, uy, ¿por qué no se me ocurrió antes? Ese tipo de cosas es lo que da Urano, es como la singularidad de cada uno, la individualidad de cada uno. Y es de decir, yo soy esto, yo soy individual, y aquí viene también las crisis de pareja, ¿ya? Comúnmente vienen las crisis de pareja porque tú quieres como diferenciarte y quieres ser como individual y no estar ser con el todo, no ser tan complemento, sino que tú quieres respetar tu individualidad para poder diferenciarte. Urano es el desafío de ser tú sin un otro. Urano es un desafío de ser tú sin un otro, ¿ya? Es decir, sabiendo bien quién eres tú, qué esencia eres tú, descubriéndote, dando como ese salto de autoconocimiento, decir, esto soy yo, ¿ya? Ese poder, esa autoridad, ese reconocimiento y ese yo en el mundo, yo como que me posiciono, me doy mi lugar en el mundo, ¿ya? Siendo yo esto original y siendo única. Pero ojo acá, porque a veces solemos caer en un egoísmo y un egoísmo súper triste porque es ese sentido como de ser única pero superior, o ser única pero yo hago todo sola, o yo soy única y sin ese compartir, es donde vivimos la energía más baja de Urano. Y la idea es que tú seas único, seas solo, yo soy esto, pero con esas ansias de querer compartir, de querer hacer partícipe al otro de eso que tú eres y decir, mira, yo soy esto, yo soy un color rojo, tú eres un color blanco, hagamos un rosado, una cosa así. Entonces, eso es lo lindo de Urano, cuando tú compartes con el otro. Urano tiene que ver con el elemento aire, entonces muchas veces lo objetivizamos, lo llevamos muy arriba y no lo interiorizamos con nuestro corazón. Y ahí obviamente que es ver qué Urano dónde está y en qué signo y en qué casa está y cómo está aspectando los demás planetas que están adentro. Y eso es lo que te da como el conocimiento de decir yo soy esto y yo cómo aporto con mis valores, que lo adquirí de Venus, Saturno, los vi, los sentí y cómo aporto al otro, ¿ya? Porque es como el disfrute de esto de lo que yo soy. No soy nada sin... Es como, por ejemplo, voy a leer una frase acá que yo la tenía como escrita, porque la encontré... es como, soy yo a través del otro también. O sea, yo me diferencio, pero yo puedo vivir esa diferencia mostrándosela y compartiéndosela al otro. Si no hago eso, entonces totalmente perdida, pues no saco nada con ser yo, esto, aquí, lo otro, si no la comparto con otra persona. Y ahí está el tema de lo lindo de
Y aquí vienen las crisis, porque cuando tú no te dejan ser tú, finalmente terminas con la otra persona, o vienen estas crisis en las cuales se tiene que conversar, tiene que haber comunicación, etc. Eso es para otro live o para otro video, ¿ya? Ya, terminamos con lo que es el ciclo de Urano. Bueno, también hay están las crisis de los nodos norte, que ese es otro tema, porque los nodos norte, el eje nodal, ya que es un punto matemático de la Luna, es cada 18 años. Entonces también se junta con esas crisis que nosotros tenemos cada 18 años, ¿ya? Así que es todo un tema, por eso es súper potente ver la carta astral y ver qué está circulando en ti para saber qué cosa te está afectando, qué cosa está tomándote. Finalmente, Neptuno está por signo de 12 a 14 años, ¿ya? También es otro planeta que te hace vivenciar cuadraturas, oposiciones, quincuncio, conjunciones, etc. Y en este caso, por ejemplo, Neptuno tiene que ver con el todo, con eso místico, con esa espiritualidad, con la fantasía, con la imaginación, con el mar, con la disolvencia. El Neptuno como que te disuelve ya en el todo. Aquí ojo con Neptuno, porque a veces uno cae como en falsas creencias, o como que te venden la pomada, por así decirlo. Así que ojo qué tipo de cuadratura o qué tipo de aspecto está haciendo Neptuno en tu carta astral. Porque y obviamente ver en qué casa está, con qué casa está hablando, para saber cómo tú puedes como poder manejarla, poder gestionarla, ¿ya? Por ejemplo, Neptuno, cuadratura Neptuno, estarás dominado por sueños, fantasías, deseos de libertad, y es posible que se pongan a prueba tus objetivos, ¿ya? En este caso a los 40 años pasa eso, entonces como que te ponen a prueba todo lo que tú edificaste, ¿ya? A los 40 pasan mucho tipo de estas cosas, hay muchas cuadraturas, oposiciones, entonces está como esa vida que tú formaste con tus animales, tus gatos, tus perros, tus cuatro paredes, tu jardín, el colegio, no sé, todo eso que formaste se cuestiona, ¿ya? Viene como ese cuestionamiento de decir, ya, yo estoy acá, ¿y qué me espera a futuro? ¿Qué me espera de aquí a 20 años más, a 40 años más? ¿Qué es lo que quiero yo seguir haciendo todo esto? Empieza tú a cuestionarte de decir, esta soy yo, y esto es lo que quiero seguir siendo. Todo esto a nivel planetario está pasando, porque tenemos muchos planetas que nos empiezan a hacer aspectos. Si estás como que te cuestionas si estás haciendo como un cambio en ti, y si ese cambio lo quieres llevar como a nivel social. También está la lucha como de, ya no quiero depender de otros, sino que quiero ser de una manera más independiente, ¿ya? Viene como ese tema de, dependo de esto y ya quiero soltar esto. Por eso también hay muchas crisis a nivel de relación, porque se asocia como que ya no quiero depender de mi pareja, entonces por eso yo la suelto y mejor voy a estar solo, o empiezan como a cambiar de look o cosas así, y hacer cosas que al final uno no es. Vienen todo ese tipo de cosas que están pasando, entonces te tienes que ir preguntando de qué es lo que soy yo y cómo puedo evolucionar, cómo puedo encontrarme. Y obviamente la carta astral te sirve para eso. Cuestionarte como, por ejemplo, ya lo que eres ahora y lo que ya no vas a poder hacer más. Por ejemplo, hay gente que a esta edad empieza a usar anteojos, hay gente que a esta edad ya no empiezan a encontrar problemas en la espalda, entonces quizás ya ir a trotar, o los problemas en la rodilla, entonces ir a caminar, o ir a trotar, o ir a andar en bicicleta, o subir un cerro, ya no lo vas a poder hacer, ¿ya? Porque ya te duele, te empieza a mover, entonces vienen todas esas crisis, todo lo que yo era, ya no puedo hacerlo.
Pero está lo que te tienes que decir ya, no puedo hacer esto, pero ¿qué puedo hacer? Como tiene que entrarte esa curiosidad de qué es lo que ahora te tiene que motivar para poder ir más allá, ¿ya? Bueno, en resumen es eso, es la importancia de ver los aspectos y cómo están transitando en tu carta astral, y todas las cartas astrales son únicas, así que por eso es que les digo que investiguen parte de ustedes, si investiguen a ustedes y sepan qué mochila de herramientas traen, para que sepan ver cómo ese planeta energéticamente te va a impulsar. O sea, más que nada, los planetas te despiertan áreas de tu vida, ¿ya? Por ejemplo, si tú no tienes planetas en la casa 7 y viene un tránsito de Venus, te va a activar esa casa 7, que es la casa de las relaciones, de tu área de relaciones. Entonces van a haber situaciones que van a pasar que vas a vivenciar en esa área. Y tú no te preguntas, o sea, tú te preguntas ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si yo era tan así, yo era tan acá. Entonces, si tú ya vienes con luces de que, no sé, un Plutón o un Venus va a pasar por tu casa 7, ya estás como ya no pones resistencia, y al no poner resistencia ya puedes fluir y puedes avanzar y puedes dar ese salto, ¿ya? Esa es la importancia de que tú sepas qué planeta está pasando por ti y qué tipo de aspecto va a ser en tu carta natal para poder sentirla y surfear la ola, ¿ya? Saber surfear y saber navegar por ese río, por ese mar que ese planeta te está despertando, ¿ya? Es como que te empuja a evolucionar. Entonces, si te empuja a evolucionar, aprovecha ese empuje y anda surfeando, anda disfrutándolo. Te da la opción de disfrutar esa energía que te están viendo. Los planetas no son malos ni buenos, sino que te están dando una oportunidad de crecimiento y de llegar a tu esencia, y que esa esencia sea compartida con esa memoria universal. Eso es lo lindo de la energía de los planetas, y ojalá se impregnen de eso. Muchas gracias por escucharme. Chao, chao.